Pues bienvenidas a todas. Eh, pues hoy estamos aquí, Michelle y yo, un poquito para hablarles, ¿no? de lo que es la terapia integrativa avanzada. Soy Michelle, soy psicóloga guatemalteca, resido en Guatemala. Em, Llevo pues, un buen tiempo siendo terapeuta IT y pues luego me volví maestra y supervisora. Saqué una maestría en estudios de la mujer en Costa Rica, vivía allá y bueno, y luego pues me formé en IT a partir un poquito adelante de que regresé a la maestría y pues me he seguido formando en IT y es principalmente el modelo terapéutico que utilizo. Mi formación inicial es cognitiva, es ecléctica, cognitiva conductual, terapia racional emotiva. Ese es mi origen, digamos, ¿no? Y pues ahora soy IT total. Me llamo Cristina Martínez. Yo nací en Barcelona, pero me fui a vivir a El Salvador y estuve viviendo más de 15 años en El Salvador y hace como unos 2 añitos que he regresado a España a vivir. eh, por diferentes motivos, pero sobre todo por estar cerca de mi familia, que ya están un poco mayorcitos y pues bueno, pues quería estar más cerca para cuidarlos y estar con ellos. Y bueno, y también soy psicóloga de formación. Y digamos que también como Michelle creo que nos formamos en el mismo año, ¿verdad? Hace ya bastante, creo que 2010, conocimos AIT y nos empezamos a formar en AIT. Una de las características que yo creo que tiene AIT es que cuando conocimos la herramienta, la mayoría empezamos a iniciar proceso terapéutico con AIT y a ser clientas primero para ver cómo era eso y cómo se sentía eso de ser, de este modelo terapéutico que van a conocer. Y poco a poco pues nos fuimos enamorando todavía más a través de nuestra experiencia personal y decidimos pues seguir formándonos, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes, bueno, que hoy aprenderán un poquito cómo es la estructura, hasta que finalmente decidimos pues algunas de nosotras como Michelle y yo y otras personas, digamos, de IT, hacernos maestras y luego pues supervisoras para poder acompañar a las personas que se forman, ¿no? Y bueno, eso sería un poquito lo que os comento. Mis pasiones son la parte de la terapia individual, el trabajo grupal, y en El Salvador he trabajado mucho a nivel grupal y sigo, ¿no? Queriendo trabajar e implementando cosas, actualmente muy enfocada en el trabajo de duelo y en hacer trabajos grupales para poder trabajar el duelo, ¿no? Con el enfoque de IT. Eso os puedo contar. Y si quieren, vamos a un poquito al grano, Bueno, ¿no? De qué es lo que sí. realmente les estamos ofreciendo con esta formación, ¿sí? Para eso voy a compartir pantalla, ¿vale? Con una pequeña presentación que quiero compartir con ustedes. Ok, ya la están viendo, ¿verdad? Sí, Ok, un poquito la idea es que fuéramos hablando, ¿no? De qué es la terapia integrativa avanzada para que ustedes puedan tener una idea de, bueno, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando estamos hablando de la terapia integrativa avanzada. En principio, la terapia de AIT fue creada por Asha Clinton. Estamos hablando de los años 90. Asha Clinton es una profesora que radica en los Estados Unidos, ¿verdad? De corriente mucho más psicodinámica o junguiana, que de alguna manera pues fue creando este modelo a raíz también de su propia experiencia, ¿no? Y de las dificultades que ella tenía para poder avanzar, ¿no? Con sus clientes desde un enfoque psicodinámico, que sabemos que es un enfoque muy profundo, de entrar mucho al inconsciente, ¿no? Pero que, bueno, pues requiere mucho tiempo y como decía una de las compañeras ahora que se estaba presentando, pues a veces pues los procesos que son tan profundos requieren tanto tiempo que a veces los clientes pues no tienen tampoco ni tanto dinero ni tanto tiempo para poder dedicar a poder solucionar muchas de las situaciones que presentan, ¿no? Por suerte, Asha y toda su formación pues fue garantizando, ¿no? De alguna manera la calidad de lo que hoy conocemos que es la terapia integrativa avanzada. Es un enfoque terapéutico basado en trauma, eso es lo primero, ¿sí? Y es integrativo, como dice la palabra, porque sistematiza de una forma muy integral diferentes ramas o diferentes vertientes psicológicas, ¿no?
Combina las terapias cognitivas y junguianas, como les decía, pero también integra lo que hoy llamaríamos las psicoterapias de tercera generación, que son mucho más somáticas e incluso de la psicología energética. Se enmarcan dentro de lo que es la psicología transpersonal humanista y tienen un enfoque muy centrado en la compasión, ¿verdad? Para poder trabajar ese desarrollo del ser de una forma mucho más holística y más allá, digamos, de solo lo que entendemos como la psicología más ortodoxa en cuanto a la psique humana, ¿no? O sea, es una psique entendida como algo mucho más holístico. ¿M? Incluye el trabajo neurofisiológico y esa forma de entender las conexiones entre la fisiología, lo biológico y la psicología nos permiten hacer un enfoque de trauma mucho más completo, como ya irán viendo. Por lo tanto, AIT como tal sería una terapia profunda que permite liberar de manera duradera la energía que consideramos ha quedado estancada o congelada, que toda persona cargamos de forma consciente o inconsciente como resultado de las vivencias que hemos tenido y por lo tanto del trauma que ha quedado acumulado. La forma como permite liberar esta carga, digamos, que ha quedado congelada, es de una forma suave y compasiva, como les decía, porque lo que busca sobre todo es que las personas puedan transitar ese malestar, devolviendo paso a paso a las personas a una conexión mucho más verdadera con su esencia o incluso podríamos llamar su propósito de vida. Camino que sabemos hoy en día que queda ensombrecido o queda de alguna manera tapado o ocultado, como le quieran llamar, debido precisamente a este trauma. Un trauma que, como ya irán viendo a lo largo de esta presentación y se deciden formarse en el curso, no solo hablamos del trauma personal, sino que también hablamos del trauma familiar, hablamos del trauma ancestral e incluso hablamos de trauma cultural o histórico. Y todo eso es un poquito el entramado que cargamos y que conforma nuestro ser. Para esta charla queremos enfocarnos básicamente en dos cosas teóricas solo para que puedan entender más profundamente qué es el enfoque. Primero, qué es trauma y luego cómo entendemos en AIT las creencias, ¿no? El trabajo sobre las creencias. Para luego ya explicarles qué métodos y herramientas concretas utiliza AIT y luego pues el camino, ¿no? Cómo nos podemos formar, cuál es la propuesta pedagógica que le estamos ofreciendo y cuál es el camino que le estamos ofreciendo, ¿sí? Cuando hablamos de trauma, ¿sí? Lo más importante es entender que, bueno, algunas de ustedes ya han dicho que tienen enfoque de trauma o que conocen sobre el trauma, pero a veces las personas cuando piensan en trauma piensan en las experiencias horribles, ¿no? Que desgraciadamente hay personas que viven, ya sean pues en situaciones de accidentes, por ejemplo, incendios, volcanes que entran en erupción, etcétera, ¿no? Y esas situaciones, y también situaciones de agresiones, ¿no? Violentas que las personas han podido vivir, y aunque es cierto que todo eso es trauma, sí es necesario entender que AIT tiene un enfoque mucho más global de trauma, ¿no? Y en realidad para AIT trauma es toda aquella experiencia o aquella experiencia que la persona ha vivido y que de alguna manera ha sobrepasado, digamos, los recursos que las personas tienen para poder afrontar de una forma resiliente. Cuando esos mecanismos de afrontamiento se ven superados, es cuando empezamos a iniciar otros mecanismos para poder sobrevivir a esa energía, digamos, que ha quedado demasiado fuerte para nosotras, ¿no? Cuando eso pasa, es que podemos hablar de que eso es trauma. Y es importante hacer esta distinción, ¿no? Porque hay gente que cree que traumas son los eventos traumáticos, las experiencias que vivimos. Y no sería muy cierto porque hay gente que sí realmente tiene mecanismos de afrontamiento muy resilientes. Todos y todas tenemos mecanismos de afrontamiento muy resilientes. Pero hay veces en que las cosas nos superan, ¿no? Y esos mecanismos no son del todo eficientes o no son del todo funcionales en el momento en que estamos viviendo algo, ¿no? Y cuando eso sucede es que decimos que queda energía congelada. Y esa energía congelada o esa carga traumática que queda congelada, pendiente de ser procesada por un instinto de sobrevivencia de nuestro propio sistema nervioso, va a quedar en algún lugar, ¿no? Y hoy sabemos, por un montón de investigaciones, que el lugar no es esa mente abstracta que creíamos que era la psique humana, sino que realmente queda congelada en el cuerpo, queda congelada en todo nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y esa congelación que ocurre en nuestro cuerpo, pues desgraciadamente no va a ser suficiente poderla descongelar con mecanismos que no vayan enfocados a un trabajo mucho más somático o energético, es decir, por ejemplo, la palabra. Claro, se puede, ¿verdad?
pero requiere de mucho tiempo, requiere de muchos esfuerzos, requiere también de mucha confrontación eh, con los mismos mecanismos saboteadores que nuestro intelecto, ¿no?, tiene para poder entrar profundo al trabajo. Y con AIT lo que hemos ido descubriendo es que efectivamente un trabajo mucho más directo hacia lo somático y hacia lo energético va a descongelar mucho más rápido el material, digamos que está, digamos, disociado, si lo quieren llamar así, congelado en nuestro sistema nervioso, y que eso va a permitir mucho más lo que en las experiencias les decía, ¿no?, la rapidez de los cambios, pero sobre todo cambios mucho más orgánicos, ¿no?, cambios que suceden de una forma mucho más suave y no tanto una lucha, ¿no?, que muchas veces ocurre en los procesos, ¿no? Explicado de esta forma, entienden que el trauma tiene muchos componentes y que AIT intenta trabajar con cada uno de estos componentes, ¿no? Su enfoque, la forma sistematizada en la que ustedes aprenderán mediante el uso de diferentes protocolos, intenta abarcar toda esta complejidad, ¿no?, de componentes que abarca el trauma. Por supuesto, trabaja las emociones, ¿no? También trabaja las creencias y luego veremos qué entendemos por creencias desde AIT, pero también trabaja toda la parte biofisiológica o los mecanismos defensivos que el sistema nervioso pone en marcha y que a veces están en el sistema autónomo, ¿no?, y no tanto de una forma consciente. También trabaja toda la parte de los comportamientos que van a implicar toda esta carga emocional y estas creencias y todo este sistema nervioso. Va a implicar una serie de comportamientos que se ponen en marcha y que son efectos secundarios de todo esto que estamos viendo. Pues también en AIT podemos trabajar e incluso llegar a trabajar la parte espiritual y la parte más sociocultural, es decir, trabajando esa parte más humanista que les decía o transpersonal, de la parte más espiritual de las personas, pero incluso también toda la parte más colectiva o sistémica en la que estamos todos y todas incluidos, ¿no? No solo a nivel individual, sino a nivel social, ¿no? Eso sería un poco lo que trabajaríamos en IT, lo que se entiende por trauma, ¿no? Pero es importante también que entiendan las diferencias que IT tiene por lo que entiende por creencias, ¿no? Cuando hablamos de creencias, hablamos de esta imagen que todos y todas tenemos sobre nosotras mismas, sobre los otros y las otras, pero también sobre el mundo, ¿no? Y para IT, y lo importante que ustedes tienen que entender es que las creencias eh, están aquí, o sea, están dentro de nosotras, ¿no? Porque precisamente hay trauma. Y es muy difícil cambiar esas creencias si realmente no vamos al origen que las colocó en ese lugar, ¿sí? En otras metodologías o en otras formas, ¿no?, de trabajar, pues podemos trabajar directamente en las creencias como una forma de cambiar la forma de estar en el mundo. Para IT es muy complicado que ese cambio de creencias sea permanente si no trabajamos el trauma que las ocasionó. Y claro, ahí venimos que qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Y a veces es un entramado complejo, ¿no? Porque a veces el trauma genera unas creencias y las mismas creencias a la vez van generando más trauma, porque esas creencias se convierten como una especie de gafas con las que vemos el mundo, ¿no? Y esa forma de ver el mundo hace que se cumpla, ¿no?, que las profecías, a veces autocumplidas, se produzcan precisamente porque tenemos esas creencias, ¿no? Y entonces a veces, pues yo he tenido experiencias, digamos, negativas en mis relaciones de pareja, por ejemplo, y yo puedo construir creencias en relación a las relaciones de pareja o incluso a los hombres o incluso a las personas con las que yo tenga atracción sexual, ¿no? Y eso va a generar que de alguna manera las siguientes relaciones que yo voy construyendo ya vienen con esas gafas de creencias y con un montón de mecanismos de defensas y con diferentes comportamientos, ¿no?, que yo tengo a la hora de acercarme, ¿no? En eso es lo que me refiero a que no sabemos eh, qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Sabemos que el trauma lo originó, pero una vez ya tenemos las mismas creencias se comportan como catalíticas de más traumas que se van a ir sumando y de ahí esa sensación como de acumulación, ¿no?, de muchos traumas. Eso es lo importante que ustedes tienen que entender, ¿no? Que para IT hay un punto en que es como lo que decía Nice Nin, ¿no? No vemos las cosas como son, sino las vemos como somos. Y por lo tanto, en la medida que trabajamos este somos, esta forma en la que hemos aprendido a ser, es más fácil que podamos ir modificando la forma como estamos en el mundo, la forma como nos relacionamos y por lo tanto
nuevas posibilidades, nuevos futuros realmente ocurren para nosotras, ¿no? Y esa idea de, es que hasta que no trabajamos trauma, el pasado realmente es presente. Es decir, seguimos viviendo en el pasado, aunque creamos que el pasado ya pasó. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero en realidad es para que ustedes entiendan que en el fondo, ¿no? Ese material congelado es nuestro presente hasta que no podamos trabajar y eso hace que nuestra vida se repiten un montón de patrones, ¿no? Y a veces por más que queremos cambiar de una forma consciente, pues no hay manera, ¿no? Y seguimos con las mismas experiencias y parece que se nos repiten las mismas experiencias, ¿no? Y desde AIT y muchas de las corrientes que hoy en día hay de trauma, sabemos que si no trabajamos lo congelado es complicado, ¿verdad? Que el mundo pueda ser diferente para nosotros. Esas serían como las dos ideas, ¿no? Y una cosa importante es también entender esta parte transpersonal, pero también imbrincada en lo social, ¿no? Porque el trauma va más allá de lo individual, ¿no? Los eventos traumáticos sí tienen efectos sobre las personas individualmente, ¿sí? Pero también en los grupos sociales, ¿no? También en los colectivos y en la misma cultura y sociedad en la que vivimos, ¿no? Es decir, el trauma atraviesa la vida individual, se instala en la estructura social y por eso podemos hablar de trauma cultural, podemos hablar de trauma histórico, ¿no? Y poder ir entendiendo que AIT también tiene esa posibilidad, no solo de trabajar eso que hemos vivido como experiencia individual, sino también trabajar aquello que en nuestro sistema está como experiencia de las sociedades a las que venimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este grupo que hablamos de esta diversidad, ¿no? Nací en tal sitio, pero he estado viviendo en tal sitio, ¿no? ¿Cómo vamos cargando, ¿no? Toda esa historia que nos atraviesa también, ¿no? Y que es necesario trabajar para poder entender muchas de las cosas que nos pasan a nivel individual. Eso también es una de las cosas que van a aprender a poder hacer con AIT, ¿no? Y rápidamente poder trabajar también todas esas partes más sociales, culturales y transpersonales. Por lo tanto, las problemáticas sociales actuales son producto también de trauma, ¿no? De trauma colectivo e histórico, ¿no? Por casualidad vivimos las cosas que vivimos y hablando de la pandemia, pues la pandemia efectivamente también significó un trauma colectivo muy fuerte a nivel mundial para todos y todas, que ha afectado individualmente, pero también ha modificado las sociedades tal y como las conocíamos, haciéndolas un poquito más traumáticas en algunas cosas, en algunas menos, pero bueno, ese es parte del trabajo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Eso sería lo que hasta aquí yo les explico. Le paso la palabra a Michelle para que ella cuente a Gracias, partir de Cris. aquí. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, Vale, te escuchamos. vale, muy bien. Pues ahora un poquito de el método de AIT y las herramientas que utilizamos en AIT para trabajar trauma, ¿no? La base de AIT, realmente el alma o lo más importante de AIT es que utilizamos algo que se llama transformación en tres pasos. Este es el método que utilizamos. Y bueno, como les decía Cris, con el tema del material congelado, que es el presente, ¿no? Aquello que nos ocurre ahora es pasado no resuelto. Entonces, AIT utiliza y trabaja las circunstancias que son digamos, el origen eh, de nuestras experiencias presentes, porque usualmente reaccionamos ante el presente con cuestiones que todavía nos atan al pasado. Entonces, es muy importante para AIT trabajar esas conexiones, trabajar el pasado, trabajar, digamos, el presente y conectarlo. Si alguien llega usualmente a la terapia con algo que les está pasando hoy, ¿no? Hay una metodología que van a aprender en el básico, si se animan a tomarlo, para ir entendiendo cómo lo que están viviendo las personas el día de hoy, ¿no? Muchas veces es una repetición de una situación pasada, ¿no? Muchas veces las experiencias que sentimos el hoy que nos abruman o que no podemos manejar, eh, que como decía Cristina, por más que racionalmente podamos entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, muchas veces no hay una conexión ahí, ¿no? Y nos quedamos viviéndolo y viviéndolo y siguiendo haciendo, siguiendo el sufriendo, ¿no? Y cuando usualmente pues esas cuestiones vienen porque están congeladas, porque sufrimos alguna situación similar, eh,
con personas similares en el pasado. Entonces, para AIT es sumamente importante trabajar el pasado, el presente y conectarlo. Y esto lo hacemos por medio de frases que vamos armando tanto el cliente con el terapeuta, dependiendo de las experiencias traumáticas que han vivido. Ok. ¿Y cuáles son las principales herramientas que utiliza AIT? Bueno, el cuerpo, por eso decimos que es una terapia somática, porque utiliza el cuerpo para sanar estas emociones y estas sensaciones que acompañan el trauma, ¿no? Y lo que utilizamos son centros energéticos, ¿no? Y los centros energéticos realmente son grupos de centros nerviosos que se encuentran todo alrededor de la columna. Uy, se te pasó la filmina. Todo alrededor de la columna, de la espina dorsal. Y en esos centros es donde se contiene, digamos, o se imprimen todas esas sensaciones y todas esas emociones que tienen su equivalente en eh, nuestro sistema nervioso, ¿no? Ahí se concentran. Entonces, a la hora de ir tocando estos diferentes centros energéticos en el cuerpo, de esa manera vamos eliminando estas sensaciones y permitimos así restaurar un equilibrio, un movimiento natural, ¿no? De la sanación. Entonces, vamos con ese movimiento. También se utiliza la prueba muscular, que también es algo que es muy importante para AIT. La prueba muscular es algo que se descubrió el siglo pasado, en los 1900, por la kinestología. Pues bien Kinesiología la palabra. aplicada, sí. Gracias. Kinesiología aplicada. Eh, y bueno, se utilizaba muchísimo para encontrar disfunciones musculoesqueléticas. Luego, la prueba muscular también fue utilizada para encontrar alergias en el cuerpo. Y pues poco a poco lo fueron usando también psiquiatras como para ver cuestiones emocionales, y pues ahí te utiliza un músculo específico para eh, testar el cuerpo de alguna manera, y es una forma de acceder al inconsciente a través del sistema nervioso, porque todo tiene que ver con movimientos de músculos, eh, sobre la validez de una declaración, que es estas frases que les decía que vamos armando, ¿no? Y esto lo que hace básicamente es acceder a todas esas tensiones o no tensiones que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, y que nos permiten entender si alguna de las experiencias que estamos nombrando es una verdad o no es una verdad. No, no pasándolo por el sesgo de la mente, ¿sí? O por los deseos o las maniobras sociales. Entonces, realmente es una manera de acceder a lo más profundo del ser, al inconsciente. Entonces, es algo que utilizamos eh, bastante, o sea, nos acompaña durante todo el tratamiento, ¿no? Nos acompaña para entender, y ahorita más adelante vamos a ver una demostración eh, sobre qué tan fuerte se siente o no se siente lo que estamos nombrando. Lo utilizamos para buscar memorias que no necesariamente tenemos claridad de ellas, eh, y así. O sea, realmente es una herramienta muy, muy, muy importante eh, para IT. Bueno, y luego, como van a ir viendo, hay muchos protocolos que nos van ayudando y nos van guiando de cómo ir trabajando cada una de las cosas que estamos trabajando. Son protocolos básicos, porque al principio es como que enseñamos los protocolos básicos que nos sirven para para todo el trabajo terapéutico. Pero luego hay unos específicos dependiendo de el tipo de trauma que estamos trabajando o el tipo de tema que estemos trabajando, ¿no? También tenemos matrices de creencias, ¿no? Que como les decía Cris, son un entramado de creencias
que usualmente vienen juntas sobre algún trauma, algún tema traumático. Y bueno, vienen en matrices, vienen listas, digamos, de creencias esenciales y por temáticas que están en desequilibrio, digamos, creencias que no son funcionales y otras creencias que son más saludables y más funcionales para ir trabajando también e ir eliminando y sanando. Y luego, pues, se trabaja también en cualidades, que también hay un protocolo específico para trabajar cualidades, eh, que son justamente procesos específicos para instalar cualidades que quedaron bloqueadas por trauma, ¿no? Porque eso es lo que va sucediendo. El trauma nos bloquea, el trauma no permite el desarrollo de ciertas cualidades, no permite el desarrollo de ciertas relaciones sanas con el mundo, con nosotras mismas. Y entonces vamos también a la par desarrollando estas cualidades para ir sanando también. Así que estas son las principales herramientas que se utilizan en AIT. ¿Cris? Que creo que yo no puedo, o sí puedo. Ok, entonces, ahorita vamos a hablar, digamos, ahorita hablamos con Cris en general, digamos, muy así superficial de lo que es AIT. Y ahora pues les vamos a hablar un poquito de cómo pueden formarse, ¿no? Porque hay un proceso para poderse formar. Entonces, hay 3 niveles, ¿sí? El primer nivel está pensado para que ustedes puedan obtener un certificado como terapeutas AIT, ¿no? Existe un instituto que nos avala y entonces para ustedes poder ser certificadas necesitan o sí pasar este primer nivel, ¿sí? Y el primer nivel está conformado de 2 módulos. El primer módulo, que es el curso básico, digamos, ese lo vamos a dar en 3 días y, espera, que no fue. Bueno, lo vamos a dar en 3 días, ahí estaban las fechas, es que se corrió, Cris, antes de que explique qué es, pero no logro echarme para atrás. Ahí, no, ok, gracias. Sí, el primer módulo es de 3 días, realmente los módulos son de 24 horas, ¿no? El primero lo damos en 3 días, viernes, sábado y domingo, que ahí están las fechas propuestas, julio 5, 6 y 7. Y bueno, cada módulo cuenta con una supervisión. O sea, necesitan supervisar 2 casos para poder certificarse pues, del módulo 1. Luego el módulo 2, que se llama MAP, el curso, que ahora les voy a hablar un poquito de qué se trata, es de 4 días, usualmente son 2 fines de semana, sábado, domingo, sábado, domingo. También para poderse certificar necesitan presentar 2 casos utilizando obviamente el material que han aprendido de esos cursos y estamos planteándolo para diciembre 7 y 8 y 14 y 15, en estos 2 fines de semana. Entonces es un total de 48 horas de formación más 13 sesiones grupales de supervisión, ¿no? Más una supervisión individual. La supervisión individual es para que, bueno, vamos a aterrizar, digamos, en cuestiones más profundas, digamos, de un caso con cada persona. Entonces, en los seminarios hay una parte de teoría, hay demostraciones en donde practicamos los protocolos y prácticas en grupo, porque luego digamos que las separamos en breakup rooms y cada quien se va a trabajar con una pareja, digamos lo que estamos aprendiendo. Entonces, si ustedes toman estos 2 módulos, que es el básico y el MAP, entonces pueden acceder al nivel 2 de AIT, que tiene otras cosas que ahora les voy a contar un poquito. Entonces, el horario, como para aterrizar un poquito con el módulo 1 y el módulo 2, sería hora Europa, horario España, hora España, de 2:30 a 10:30 de la noche, ¿sí?
Y horario Centroamérica de 6:30 de la madrugada a 2:30 de la tarde. Este es horario Guatemala-Centroamérica. ¿Va? Y bueno, el horario de diciembre, como está dividido en 4 días y no en 3, entonces es de 3 a 9, horario España, y de 7 a 1, horario Centroamérica. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender en el primer nivel que les decía? Es este que estamos ofreciendo ahorita con Cris, que estamos ofreciendo en julio y en diciembre. Entonces, durante el primer nivel, reconocerás y experimentarás los beneficios del tratamiento de AIT para una sanación integral. ¿Y por qué los experimentarás? Porque es que hay mucha práctica. Entonces, a la hora de la práctica, ustedes van sintiendo, ¿no? Lo que hace AIT. Dominarán la teoría básica, que es la base de todos los demás cursos, y la metodología de AIT. Eso es en lo que se basan estos primeros dos cursos en el primer nivel. Podrán ya integrar AIT en su práctica clínica, o sea que al utilizar estos dos cursos ustedes ya pueden ir y trabajar AIT en su práctica o con la gente que trabaje. También serán capaces de aplicar AIT con sus clientes de forma segura, sentirse tranquilos y seguros, además por las supervisiones que vamos a estar dando, entonces eso da muchísima seguridad, porque a la hora de los cursos es muchísima información, ¿no? Entonces también el poder ir resolviendo dudas y hablando de casos particulares ayuda muchísimo al aprendizaje para que ustedes se puedan sentir bastante seguros. Identificarán las causas y la estructura del sufrimiento de acuerdo a los principios de AIT. O sea, AIT les muestra y les enseña cómo como la dinámica del trauma y cómo poder tratarlo, ¿no? A través de la transformación de 3 pasos. El segundo es, aprenderán cómo hacer un plan de tratamiento desde AIT, que es sumamente beneficioso realmente tener esta idea de cómo trabajar, ¿no? Porque usualmente cuando llegan clientes a veces a la clínica, llegan contándonos lo que pasa en el día y luego a la siguiente sesión llegan contando lo que pasó y entonces como que no hay un plan justamente que nos pueda llevar de la mano, y claro que es natural que de repente haya momentos en que claro, nos pase algo y escuchemos, pero nos da un orden para trabajar y una dirección, ¿no? Entonces, a mí me parece súper beneficioso. Tratarán trauma simple y sus efectos utilizando el método de AIT, porque como les contaba Cris, o sea, hay diferentes aspectos del trauma. Aprenderán protocolos específicos que les permitirán paso a paso aplicar AIT en la práctica. Entonces, la verdad es que, bueno, aún hoy por hoy, o sea, son protocolos muy específicos que uno agarra su manualito y uno va siguiendo el orden, entonces te da, la verdad, mucha estructura. Aprenderán métodos rápidos de trabajo y herramientas complementarias que podrán aportar a los clientes para que ellos también puedan ir a casa y seguir conteniéndose y seguir trabajándose. Serán capaces de sanarse y desarrollarse personalmente con ayuda del trabajo de pareja durante el proceso y si quieren más allá de él, porque pues también alentamos a que tengan un amigo AIT para que puedan seguir practicando. Eh, y tendrán la oportunidad de ser acompañadas mediante un proceso de asesoramiento continuo durante todo el camino con las supervisiones, ¿no? Y si quieren certificarse en este primer nivel para mejorar el trabajo con casos clínicos reales. Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo ahora, pero para que contarles un poquito lo que viene, ¿no? Y cuáles son los módulos avanzados. El segundo nivel son 3 cursos distintos. Uno es el de presencia y disociación, el otro es apego y el otro se llama lo profundo. En el de presencia y disociación, realmente aprendemos cómo a través del trauma nos disociamos y las diferentes maneras que nos podemos disociar, ¿no? Eh, y pues muchas veces son causadas por trauma temprano, a menudo en la familia de origen, ¿verdad? Y vemos cómo esto no permite que las personas vivan en el presente.
Constantemente están eh, puestas en otros lados mediante diferentes mecanismos. Luego el tema de apego, que es sumamente importante. Entonces hay todo un curso que trabaja el apego, que trabaja traumas de desarrollo y del vínculo. Pues como saben, dependiendo de esos, de cómo nos vinculamos con esos cuidadores primarios, de eso depende cómo nuestra relación con las demás personas, con nuestro mundo y con nosotros mismos. Eh, Así que en este se centra únicamente y hay varios protocolos para trabajar eh, y para trabajar diferentes tipos de apego. Ahí se aprende bastante teoría también. Y bueno, y luego lo profundo, que esto es bastante junguiano y que tiene que ver un poquito con el inconsciente colectivo, porque lo que se trabaja son arquetipos, ¿no? Como les decíamos, Asha Clinton es bastante psicodinámica y junguiana y pues se trabaja básicamente las partes personales de ese inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, ese curso se dedica únicamente a eso. Muchísimas veces cuando estamos muy traumatizados por traumas de desarrollo o por algún trauma específico, pues aparecen estos arquetipos como formas de protección que seguimos utilizando y que pues que realmente no nos permiten tener un desarrollo eh, sano, no seguimos puestas en mecanismos para defender. Entonces, estos son el nivel 2 eh, que son módulos más avanzados. Y bueno, ay, ya lo hablé, pero bueno, rapidito voy en este segundo nivel. Entonces, como les dije en un momento, profundizarán en la comprensión del trauma, sus causas y sus estructuras desde AIT, porque ese es el tema. Conforme nos vamos formando, vamos ampliando muchísimo las bases teóricas en donde se fundamenta AIT. Aprenderán formas de tratar la disociación, la fragmentación, la represión y el rechazo. Aprenderán planes de tratamiento específico para traumas de desarrollo, enfocados en las diferentes dimensiones de la construcción del apego y el vínculo temprano. Trabajarán también, aprenderán a trabajar con las partes del inconsciente colectivo, de los arquetipos, protocolos específicos para trabajar trauma complejo. Eh, También profundizarán en el trabajo de conocerse y sanarse, porque nuevamente todo el trabajo es a través de trabajo en pareja eh, durante el curso. Y bueno, nuevamente también hay supervisión para que ustedes se vayan sintiendo acompañadas y asesoradas. Y bueno, luego hay módulos avanzados, que es el nivel 3. Y bueno, aquí hay otros cursos que ofrece AIT que tienen que ver con disparadores, tratamiento de trastornos de ansiedad, el TOC y trastorno de ansiedad generalizada. También hay un curso específicamente para tratar PTSD, trastorno de postraumático. Eh, Hay uno de trastornos de personalidad y otro de traumas históricos, sistémicos y raciales. También hay seminarios de medicina que tratan enfermedades multicausales y la prevención y el tratamiento del cáncer, y seminarios espirituales tratando el espíritu herido, que ahí se trabajan traumas espirituales diversos. Entonces aquí pueden ver en esta filmina, en general, cómo es que va la línea de formación de AIT. En el nivel primero, que es el que estamos ofreciendo ahorita, y en donde se pueden certificar como terapeutas AIT, está el básico y el MAP de AIT. Que bueno, a mí se me pasó, no sé si lo mencioné, pero que en este MAP, además de trabajo de plan de tratamiento, también enseñamos dos protocolos que ayudan que trabajan todo este trauma ancestral, que es muy importante, ¿no? Porque como explicaba Cristina, pues todas estas situaciones traumáticas que se viven durante diferentes momentos en una familia o en un específico contexto histórico, eso también hay protocolos para trabajar. Entonces, bueno, ese es el nivel 1, nuevamente. Módulo 1 es básico y MAP.
Y luego, pues en el nivel 2 están los avanzados, estos tres que les mencioné, el de apego, el de disociación y el de lo profundo con los arquetipos. Y ya luego el nivel 3 son cursos más especializados para diagnósticos más específicos. Y claro, también existe esta posibilidad de formarse como maestra y supervisora, eh, que tienen que tener eh, varios cursos para poder eh, eh, acceder, digamos, a esa formación. Este año ofrecemos, ¿no?, la posibilidad de tener acceso a todas las grabaciones del Summit durante 3 meses. Así, El sí, Summit es un, no sé si ustedes saben que es un, digamos, un evento que ocurrió ahora en mayo, donde más de 16 maravilloso. terapeutas pues estuvieron presentes dando un montón de charlas y conferencias, que bueno, aquí tenemos su creadora, que es Luz Hernández, ¿no? Bueno, que nos va a facilitar que durante 3 meses las personas que se inscriban a este nivel, por esta vez, van a tener un acceso gratuito a, a todas las grabaciones, a todas las transcripciones. Bueno, es una joya. Lo que hay ahí es una joya que tenemos que tener todos y todas. Yo la primera también que quiero tener todo eso porque es maravilloso, ¿no? Es único, es la primera vez que se ha hecho y ojalá cada año podamos seguir haciendo algo así para ir creciendo, ¿no?, en todo el conocimiento que se ha adquirido. Bueno, pues este año pues vamos a poder ofrecer esto dentro de esta inscripción, al menos durante 3 meses, para que ustedes puedan tener ese acceso gratuito, ¿verdad? Eso sería más o menos todo, ¿no?, lo que teníamos que decir. Voy a dejar de compartir Sí, vale. para... Eso es, creo que ya está, ¿verdad? Más que nada para ver pues si hay dudas, ¿no? Tiene una lógica para que poco a poco te vayamos guiando hasta que tú puedas realmente aplicar esos protocolos que son de una gran profundidad, ¿no? Y que requieren habilidades que has ido aprendiendo en los otros niveles. Y el tema es que como hay que hacer supervisiones, ¿verdad? Ah, Y son mensuales, eso requiere un tiempo donde tú tienes que ir practicando las herramientas, mm, poniéndolas en práctica, presentando tus casos, ¿no? Que decíamos 2 por cada uno de los módulos, donde tú puedes ir viendo cómo vas afianzando tus conocimientos para poder pasar al siguiente, ¿no? En el siguiente, que es el segundo módulo, perfeccionas la herramienta, pero además conoces cosas nuevas, que siempre hay una perfección y conoces cosas nuevas, ¿no? No solo es lo que tú vas a practicar que va a ser fuerte para ti, nuestra experiencia es que ya es fuerte la práctica tuya personal, ¿no?, durante el mm, seminario, sino que además es todo el conocimiento que vas a adquirir, que es muchísimo. Entonces hay un inicio como de empacho, ¿no? Como que la gente es como, "Ah, Dios mío, esto es demasiado", ¿no? Y por eso estas supervisiones, ¿no? Porque es muy fácil que la gente diga, uff, esto es demasiado, chao, demasiado. ¿no? Y fuera, Mm. y adiós, Aite, ¿no? Es muy fácil que pase eso. ¿Por qué? Porque es mucho y es muy intenso, ¿no? Entonces, estas supervisiones no solo es para que ustedes se vayan, digamos, afianzando conocimiento, sino también porque sentimos que es un seguimiento de mucho cariño de nosotras hacia ustedes también, para que ustedes se vayan sintiendo seguras, ¿no?, en todas las resistencias que se van a levantar, todas las cosas que de repente se van a sentir perdidas, ¿no? Entonces, siento como que, y tanto es así, ¿no?, que tenemos un grupo de supervisión avanzado que llevamos un montón de tiempo funcionando y que la gente quiere seguir, ¿no? Porque es muy bonito realmente ese acompañar creciendo conjuntamente entre todos, ¿no? No solo porque Michelle y yo estamos ahí, sino con el grupo, ¿no? Y con todo lo que va pasando en el grupo, que yo creo que es bien bonito. Y bueno, también estamos dejando material adicional para leer, ¿no? Que también Claro. eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que es como una manera para asegurar que se sientan seguras y que realmente puedan usarlo.
dije ahorita que cuando lo expliqué, o me salteé o no me di cuenta si lo había explicado o no lo había explicado, que Sí, habían protocolos sí. específicos para trabajar trauma histórico, contexto histórico-cultural y trauma ancestral. Poder ya, y eso ya lo aprendes en el primer nivel. De tratamiento para trabajar eso, pero sí es cierto que puedes trabajar ya aspectos, Sí, ¿no? Que tienen que ver con eso, sí. ¿verdad? Ok. Y de hecho es uno de los protocolos que todavía hoy, ¿verdad? Habiendo aprendido un montón de seminarios especializados y avanzados, yo sigo utilizando mucho y creo que la Usando ese. mayoría Sí, de sí, terapeutas seguimos utilizando sí, mucho. sí, O sea, sí, sí. para que veas lo potentes, ¿no? De las herramientas que se aprenden desde el inicio son realmente Claro. muy potentes, ¿no? Porque por más que estudiemos un montón de seminarios avanzados, seguimos utilizando estos protocolos con nuestros clientes a diario, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, eso es lo básico. bonito, ¿no? Os voy a enviar a los correos de la gente que se ha interesado, os voy a enviar la grabación, ¿vale? Y cualquier duda, pues estamos aquí y, bueno, cualquier duda que te surja, pues tanto Michelle como yo tenemos los correos ahí y nos podéis escribir perfectamente, ¿vale? Perfecto. Que estés muy bien. Chao, chao, que vaya Chao, bien. Chao, chao. chao, Chao, chao. chao. Gracias.